Me escuchas en este 2 de diciembre del año 2025. Bueno, pues yo me dedico a pensar cosas hasta cierto punto complejas. Me dedico a hacer reflexiones sobre todo de carácter bastante impopular. Y no me preocupa, pues obviamente lo que en determinado momento pueda decirse de mí. Es este tipo de exposición por lo que has venido. Los azotes y la pena capital o la pena de muerte deben restablecerse. Voy a tratar de persuadirte de esta posición que estoy asumiendo. No por ser temas difíciles de abordar deberían de evitarse, ni hoy por considerarse una posición política bastante impopular, pues no deben de dejarse de abordar. Voy a exponer la idea en general y después vamos a debatir los temores o dudas que podrían generarte pues una posición como esta. El temor a sufrir es mucho más efectivo que el temor a la privación de la libertad, prisión o lo que se dice una privación patrimonial o un costo patrimonial por delinquir. La mente del ser humano en cuanto a aprendizaje básico, no debe de ser muy distinta de la de un ratón. El castigo inmediato o la consecuencia inmediata de una mala conducta, una represión, si en este caso se aplica una represión, es parte del aprendizaje de repulsión a lo que ocasiona dolor y atracción a lo que no genera dolor o incluso podría generar placer o un reconocimiento, un premio. También sabemos que puede motivar una buena conducta, un buen hábito, una buena costumbre o una consecuencia inmediata de una mala acción, la reprime o la corrige, o al menos genera un precedente, ¿no? Un costo, pues un razonamiento de que se ha hecho algo equivocado. En cambio, cuando se da un premio o se permite la impunidad, la mala conducta será reforzada y si es reforzada, la reincidencia en tal mala conducta, el repetir el acto, se volverá algo acostumbrado. Dicho de ese modo, la capacidad de coacción o el hacer ver que se hizo mal por parte de la privación legal de la libertad es poco significativo porque su consecuencia es lenta. Es más, y por ser lenta en el tiempo, por ser algo extenso en el tiempo, a veces es hasta improbable que dicha pena se vaya a cumplir. Todos hemos escuchado del abogado que estuvo estudiando el caso, argumentando, comprando testigos, torciendo las cosas y al final pues la pena que era 12 años de prisión pues termina reduciéndose a la mitad, 6 años. Entonces es poco significativo eh, pues esto, ¿no? Que tenga una consecuencia legal. O sea, no es el burlarse de la ley con el que tenga dinero, que en determinado momento cualquier persona puede tener fuertes cantidades de dinero, puede acumularlas. No, se trata de que esta persona realmente pague a la víctima, sienta un dolor, la víctima pueda sentir satisfacción de su venganza o la sociedad también tenga satisfacción de la venganza pública, que no se logra si se permiten todas estas vías de escape. Sobre todo considerando que a las faltas cívicas o delitos poco graves, sancionados con privaciones de la libertad, que en cierto grado son molestas, pero son breves, de menos de 48 horas de arresto, o el pago de una multa, cuyo malestar es nada significativo para generar un cambio de conducta, no deja una marca psicológica en la mente.
Sobre todo para una persona que imagínense se dedica a delinquir de esa forma una y otra vez, pues no va a sentir ninguna molestia de ser privado de la libertad unas cuantas horas, o de pagar una pequeña multa, o de dar un soborno al mismo policía, que eso es otra, que también le evita otros problemas, porque sabe que si se lo llevan a los separos, al anexo, bueno, pues ahí tendrá una multa un poco más elevada. Entonces se reafirma de esta forma el comportamiento corruptor o antisocial. Y este comportamiento impune, en el que no hay dolor, no hay consecuencia real, también obviamente pasa a ser muy agradable, muy favorable a las acciones delictivas de los mismos policías, jueces y abogados y todos, defensores públicos, etcétera. Nuestra Constitución, lamentablemente, ha prohibido toda acción correctiva por la que se ha fomentado, digo, me refiero a que por lo cual, razón por la cual, se ha fomentado la degradación moral del pueblo por la Constitución. Desde la imposición de la Constitución Socialista de 1917, por intereses ajenos al bien común y nacional, y por poder constituyente que basó su poder constituyente únicamente en la imposición de las armas y la violencia, que fue la revolución, que fue el golpe de Estado, y la imposición del más fuerte por encima de la razón. Por tanto, pues yo sigo eh, sosteniendo que es un régimen ilegítimo. Por tanto, mi desconocimiento a dicho régimen que acaba de cumplir 115 años de existencia, siendo los 115 años más delictivos, más impunes, más injustos que ha tenido México a partir de la Constitución Política de 1917, que como decía el intelectual Salvador Abascal Infante, destructora de la nación, corruptora de la nación mexicana. Él también argumentaba más allá bueno, que esta constitución eliminó esta clase de correctivos y la forma en la que debía de aplicarse. Él se enfocaba más en que esa constitución pues castiga conductas que no le hacen daño a nadie, restringe derechos políticos a personas por cuestiones religiosas. Él se enfocó más en eso. Yo en este caso pues me estoy enfocando más en pues lo que hace esta constitución de dejar pues un estado sin dientes, dejar una sociedad insatisfecha y a los delincuentes bajo muchas protecciones, muchas protecciones y salidas que permiten y fomentan sobre todo la impunidad y la corrupción de los más jóvenes que no aprenden, si algo aprenden es que se pueden burlar de la ley. Cita textual del 5 de febrero de 1917 de esta Constitución, el párrafo quedó así, artículo 22, quedan prohibidas las penas de mutilación. Yo creo que la pena de mutilación sí debería también restablecerse. Hay motivos por los cuales sí vale la pena mutilar a un ser humano, por ejemplo, la castración en el caso de agresores sexuales. Dice, y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie. Nótese esto. Los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie. Perdón, pero hay un poco de ruido por aquí. Espero que no se esté escuchando el concierto de ladridos. Son cosas que pasan cuando se hace esto. Los palos, los azotes, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Bueno, todo esto sería excesivamente cuestionable, pero hoy no voy a criticarlo porque todo esto que dice la Constitución de 1917 es mentira, sí lo ha hecho. No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona
hecha por autoridad judicial para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito o para el pago de impuestos o multas. O sea, aquí ya autoriza todo lo que acá decía que no. E incluso hay abusos de doble, triple, cuádruple tributación, ¿no? Tú cuando ganas tu salario, ya te cobraron impuestos, pero si lo metes a inversión, pues te vuelven a cobrar impuestos, te están robando dos veces el delito de doble tributación. El Poder Judicial debería de frenar eso, pero pues hoy tenemos un Poder Judicial electo por narcoacordeones, es una realidad, y bueno, pues no, ¿qué le vamos a hacer? Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera. O sea, pues si no hay guerra extranjera, no hay traidor a la patria, ¿eh? Ahora que los políticos han hecho abuso de ese concepto para defender al narcotráfico. Al parricida, es decir, al que asesina a un familiar, al padre, perdón, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al pirómano, al que le gustan los incendios, al plagiario, al secuestrador, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. O sea, esto es un tribunal militar. Esto únicamente aplica a un tribunal militar. Y nosotros, pues, no tenemos ese poder, no tenemos esa ventaja. ¿Por qué? Porque un grupo de demagogos lo decidieron así en la Constitución de 1917, artículo 22. Incluso una constitución así preveía en ciertos casos la pena de muerte, pero no para los delitos realmente graves y que son los comunes, porque también hay delitos graves comunes, pero actualmente no se aplica prácticamente a nadie. Para tal circunstancia, fíjese, aquí hay una cosa que sí tendremos que corregir, porque una cosa es el deber ser y otra lo que ocurre. Hay muchas personas que son asesinadas ilegalmente en nuestro país. Entonces, mientras el Estado dice no aplicamos la pena de muerte a los delincuentes sí que la aplican extrajudicialmente a los inocentes. Y ahí donde está lo desproporcionado, lo injusto, ¿no? De todo esto. Para tal circunstancia tendría que cambiarse la Constitución en el artículo 22, es decir, para restablecer lo que estoy demandando, ¿no? Los azotes como un castigo, la pena de muerte. La propuesta, incluso la mutilación, como lo he dicho, mutilación genital en el caso de los agresores sexuales, que es una forma de impedir que puedan volver a hacerlo. La propuesta nada compleja contemplaría, previa investigación judicial exhaustiva, aplicar azotes en plaza pública para ladrones menores, es un ejemplo, con látigo y sin ropa. Los azotes y aumentando el número de azotes a partir de 10, dependiendo la gravedad del ilícito. La pena de prisión por 2 años se podría conmutar, por ejemplo, por 30 azotes y trabajo bajo vigilancia. El homicidio doloso y con agravantes tendría que castigarse con pena de muerte, como es de sentido común la proporcionalidad del castigo con el delito cometido. Matas, te matan. Así de sencillo. Vida por vida. No hay de otra. El homicidio doloso. No estoy contemplándolo en el homicidio culposo. No tiene nada de malo considerando que hay quienes quieren el aborto y la eutanasia, que bueno, pues son parte de la aplicación de la cultura de la muerte, ¿no? Porque hay gente que es totalmente simpatizante de la cultura de la muerte, que luego dicen que no, que la pena de muerte y que los azotes son una barbarie. Pero si aquí lo estás aplicando, ¿por qué te horrorizas de la muerte? La muerte es algo natural. ¿Qué son la aplicación de la cultura de la muerte? Sería una incoherencia filosófica que quienes se niegan a la aplicación de tales respuestas a contra declarados culpables peligrosos, pues no se les aplique. Además, se cumple con la libertad que deben de tener todos los delincuentes, todas las personas, de pagar sus deudas con la sociedad como ellos prefieran. Creo que eso hasta
Se abre la posibilidad de una libertad de elegir cómo quieres pagar tú tu deuda con la sociedad. Nunca lo habían pensado así, ¿verdad? No tiene nada de malo, absolutamente nada de malo la aplicación de esta pena, de estas tres características, de estas tres penas para delitos que hasta la fecha pues siguen quedando en mayor o menor medida impunes. Esto permitiría agilizar la aplicación de los castigos. No es malo. Además, considerando el efecto intimidante o disuasorio, que nadie quiere ser golpeado en público. Se puede cambiar la constitución a tal grado porque, primero, es un derecho del pueblo cambiar la constitución, y porque las cárceles, bueno, las cárceles están saturadas, y porque es un derecho ciudadano, obviamente, cambiar ciertas leyes, la misma constitución que debe de reflejar la voluntad popular. Más que la voluntad popular, que eso sería muy demagógico, estaremos hablando de un razonamiento hasta científico, es la voz de la razón la que me asiste. Además, la violencia en el actual sistema es más bien discreta, apartada del deber ser y, en cierta forma, de la visión pública, porque hay que recordar que sí se aplica la violencia dentro de las cárceles, aunque mucho se nos esté negando constantemente. Los delincuentes pueden ser golpeados, incluso víctimas de violación dentro de las cárceles y de otras vejaciones o acciones desproporcionadas con relación a su delito en prisión. O sea, me parece completamente ilógico que un chavito, pues, me refiero a un chavito mayor de edad, ¿no? 18, 19 años, entra por un robo con violencia y lo meten en el mismo lugar que pues delincuentes de toda clase, mucho más peligrosos o algunos con conductas ya francamente irreversibles de criminalidad o delincuencia, y esto no va a dar ningún buen resultado. Por tanto, pues este sistema sería mucho más ágil y deja una consecuencia psicológica fuerte, impactante y sobre todo inmediata en el agresor. Por tanto, deja abierta a la elección, por ejemplo, de 30 azotes para un robo con violencia, en tanto no haya homicidio, no sería algo malo. Además de reclamarse, evidentemente, el objeto que fue apropiado ilegalmente y una multa significativa o un pago con su trabajo por lo que ha hecho. Hay otros países que tienen estas penas actualmente, sobre todo hay países islámicos que creo que siguen practicando mutilación por cosas menores, asiáticos. Asiáticos recientemente están condenando a pena de muerte a una ministra que creo que es la de Bangladesh, que ocasionó la pérdida de la vida de más de 1.600 personas. E incluso, bueno, pues hay otros países que tienen contemplados esta clase de penas. Estados Unidos, que es el país más avanzado del mundo, económicamente el más poderoso, militarmente el más poderoso, pues nos pone el ejemplo. Muchos de sus estados tienen actualmente la aplicación de la pena de muerte. Yo no propongo la mutilación en todos los casos, o sea, como por ejemplo, eso de que le corten la mano a alguien, pues no me parece algo lógico. Aunque la castración, en el caso de violadores, podría ser una posible pena conmutable en el caso de los agresores sexuales. Pero lo que sí abandero completamente es restablecer la pena de muerte para homicidas y los azotes para castigar la corrupción, fraude, robo y lesiones. Yo sé que actualmente la gente puede pensar que azotes, Héctor, en este tiempo a alguien con un látigo golpeando a alguien, ¿por qué no? O díganme, ¿existe otra cosa que pueda ocasionar un dolor intimidante? ¿Electroshocks como en el caso de una rata o como en estas terapias de repulsión de la psicología conductista? ¿Podría ser eso?
los electroshocks para generar una repulsión de una mala conducta, azotes para castigar la corrupción de los políticos. Uy, qué satisfacción pública tendríamos. Imagínense, imagínate ahí ver al alcalde que traía la camioneta de lujo y fue con recursos robados al pueblo, pues ahí en la plaza pública, recibiendo con justa razón 40 latigazos, al que hizo fraude, al narcotraficante o a varios narcotraficantes recibiendo 50 o 60 latigazos, eh, por traficar, por transportar, por extorsionar, al delincuente que le arrebató su bolso a una anciana, recibir 60 latigazos. Es algo que la sociedad en serio lo aplaudirá, lo tendrá como la respuesta correcta, como lo justo, lo tendrá así, porque es eso. O que otra cosa puede ocasionar más dolor, que sea lo suficientemente tan traumático, tan fuerte como para decir, me voy a portar bien. Me voy a portar bien porque vivo en un país que no tolera esa clase de cosas. Si debido a los azotes, cosa muy poco probable, alguien muere, la ley debe de establecer que el ejecutor no es culpable de absolutamente nada. Tampoco se podrá alegar condiciones de ser menor de edad, estoy chiquito, algunos dirán, o condiciones médicas especiales, que siempre se las inventan con los médicos legistas para evitar el castigo, ¿no? Estoy malo del corazón, si me das un latigazo me muero. Pues con la pena, vamos a ver si resistes. Dado que tuvo la salud para delinquir, tuvo la sangre fría para hacer cosas malas, pues ahora vas a tener la salud, la fortaleza para poder recibir tu castigo. Sí, ¿no? Porque, y con independencia de lo que diga el médico legista, los médicos luego son bastante exagerados, ¿no? No, esta persona no puede recibir los latigazos porque podría perder la vida. Pues no importa, no se pierde mucho. Para delinquir, ahora su bienestar, ¿no? Perdió su bienestar. No le importó quedar bien con la sociedad ni con las normas que traicionó. Sabía lo que le podía ocurrir. Las ejecuciones son en la plaza pública. Son a la vista de todos, todos los días. ¿Por qué no pensó en eso? Además, esto, si lo queremos llevar al extremo del absurdo, pues también podríamos pensar de las personas que se hacen daño todos los días, en cierta forma. No le tienen miedo a la muerte. Yo conozco muchas personas que no le tienen ningún miedo a la muerte. Digo, sacar un arma, asaltar un establecimiento, ¿eso no te dio miedo? ¿No te dio miedo? ¿No te dio miedo ejecutar a dos, em, ¿cómo se le llama? Guardias de camioneta de valores que acaba de pasar algo terrible en la colonia Condesa. ¿No les dio miedo eso? ¿Por qué les da miedo un látigo de cuero, verdad? ¿Por qué les daría miedo la pena de muerte si son propiamente personas, ¿cómo le llaman para los ateos? Liberados de los prejuicios de la cristiandad. De todos modos te vas a morir porque no te aplicamos la pena de muerte de una vez y no va a pasar nada porque pues no existe el alma, no existe el espíritu, hay un sistema completamente ateizado, no se pierde nada realmente considerando que el delincuente no tiene estudios, no es una persona que fuera a salvar vidas, no es un médico, no es un cirujano, no es un científico, es una cosa que nadie va a echar en estima ni va a extrañar. No estoy ofreciendo nada. No se podrá alegar condiciones especiales de salud para evadirse, porque en la actualidad cualquier político corrupto se inventa que está muy enfermo de algo para no pisar la cárcel.
Por tanto, tenemos que también eliminar todos esos beneficios legales. Nuestro sistema tiene que ser punitivo, castigo. No es reinserción social. No, ya te equivocaste y no hay una segunda oportunidad hasta que hayas sufrido lo suficiente. Las desviaciones ideológicas de la izquierda establecieron que no hay sistema punitivo. No se justifica de ninguna forma la eliminación de este tipo de castigos que eran comunes en todas las sociedades, incluso lo siguen siendo en varias sociedades en la actualidad. No se justifica de ninguna forma que se hayan eliminado los azotes. Tendría que haber un equivalente. Si no te gustan los látigos, si no te gustan las golpizas, pues tendría que sustituirse con con otra cosa, pero tendría que seguir existiendo. No es algo justificable, como ya lo expliqué por estos motivos, si alguien no conocía los límites de sus acciones y era libre en maltratar y oprimir a los demás, cosa poco probable que nadie supiera que eso era algo malo, ahora debe de sufrir las consecuencias. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, es un principio universal del derecho. De hecho, si no es con un látigo, pues lo dicho, deberían de existir mecanismos sofisticados para ocasionar dolores terribles. En ese tema yo no soy especialista. Dicen que hay químicos, que hay dispositivos eléctricos. Yo no sé de esto, pero supongo que buscando uno encuentra. He comprobado que la mayoría de las personas es a lo único que le tienen miedo, a sufrir en carne propia un dolor inmenso. Por tales motivos, es el mejor sistema de castigo y el único que nos ofrece un mejor comportamiento como resultado, cuando se ejecuta bien, al intentar evitarse la fatiga o el malestar del dolor. La generación Z, que es adicta a las historias de piratas, caballeros medievales, ciencia ficción, donde también hay mucho de esto, a veces de que la sociedad es distópica, sobre todo de la ciencia ficción futurista, pues aparece que todo esto regresó. Todo esto regresó. Está plenamente de acuerdo conmigo, ¿no? La idea de la mano dura y sobre todo de azotes, torturas y toda clase de pues instrumentos coercitivos son plenamente justificados cuando los asiste la verdad, la justicia y la venganza pública. Además, al ser azotes públicos, la sociedad podrá sentir paz y satisfacción sobre el castigo del delincuente, lo que nos previene de posibles linchamientos y el descrédito de nuestras instituciones, así como la desconfianza a lo que se llama impunidad. Todos esos beneficios tendría. La gente se sentiría saciada de ver algo así. Temores infundados. Por cierto, esto no es nuevo. O sea, cuando en México existía la Santa Inquisición, ya ven que ahora la iglesia se volvió blandengue, se volvió protectora de delincuentes. Al menos los de la secta del Concilio Vaticano II o secta sinodal o Concilio Vaticano III, yo ya no sé en qué se encuentren. Es un tema punto y aparte. eh, pues tienen esto, ¿no? Tienen esta característica de proteger al delincuente y ser cruel con todas sus víctimas. Ya no me voy a meter en este momento en los temas migratorios, pero pues para gente como el Papa Francisco o León XIV eso ya no era un delito, o sea, meterte a una casa y hacer lo que quieras en esa casa y violar sus leyes, pues para ellos era eso era, dicen que si tú lo rechazas, eres peor que una persona que aborta. Y dentro del catolicismo, pues eso se considera muy grave. Me he enterado que hay gente que teme que se aplique la pena de muerte o los azotes injustamente. Ahorita te voy a explicar por qué eso no ocurre. La solución más fácil. Nadie aplicará la pena de muerte y azotes injustamente porque el juez, Ministerio Público o fiscal que hagan una mala praxis en su actuar como coadjuntores, coayudantes o impartidores de justicia, se les aplicarán los mismos azotes e incluso la pena de muerte como consecuencia de su mala actuación. O sea, error que cometieron serán víctimas exactamente de la misma proporción.
Eso llevará pues obviamente a que nuestros policías, nuestros fiscales sean las personas más perfectas, o sea, verdaderamente superhéroes que nunca has visto, tendrías como impartidores de justicia porque no solamente el remordimiento moral, sino la posibilidad de ser objeto de esto, realmente que no los dejaría ni dormir. La corrección o amenaza será tan terrible para todos, tan coercitiva, tan coaccionante. Realmente poco importa si lo creen o no, con que estén coaccionados es lo que nos importa. Que todo mundo se comportará mejor cívicamente, tanto jueces como políticos, policías y ciudadanos, porque nadie quiere ser objeto de una golpiza pública con un látigo o de una ejecución. Es la única forma de establecer algo que sí importe, porque pues, la mayoría de las cosas no importan. Que no se pueda pagar sin dolor. O sea, tenemos que garantizar ante todo que hay sufrimiento del comisor de un delito. No importa tanto lo que le cueste, porque imagínate, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? La mujer que dio el pequeño donativo de su moneda era todo lo que tenía y por eso era significativo. Y al que tenga mucho, pues que dé mucho, porque eso le será algo significativo. O sea, todo es con relación a su proporción, nada es grande ni pequeño, solo en proporción, nada es costoso o barato solo en proporción a una fortuna o el interés. Cuando, por ejemplo, a lo mejor esta clase de sistemas de autodominio no te son conocidos, son parte del cristianismo, son parte del estoicismo, pero por ejemplo, hacer un ayuno puede ser muy distinto de lo que realmente importe, ¿no? Si tu adicción son las redes sociales, pues puedes hacer un ayuno de redes sociales de 48 horas, ¿no? O si tu debilidad es la comida, bueno, pues un ayuno, como su nombre lo dice, no comer durante ese periodo de tiempo, o un ayuno de dopamina, que sería evitar todas aquellas cosas inútiles, pero que te ocasionan una falsa satisfacción o una falsa ganancia. Todo eso entonces puede ir reformando, o sea, tú puedes irte castigando también en cierta forma, puedes irte restringiendo para tener una mentalidad más dominada. O sea, para eso promovía Cristo el ayuno. El ayuno decía de algunos demonios que solamente se podían exorcizar mediante ayuno y oración. ¿Por qué? Porque es una forma de autodominio. Otros utilizarán duchas frías, otros utilizarán, bueno, una infinidad de cosas que puedes hacer para disciplinarte, que de cierta forma pues tiene ahí algo de coerción, algo de castigo, un poquito de dolor para mejorarte, para automejorarte, para superar tus expectativas, para tener mejor control sobre tus apetitos y deseos y entender que no todo lo que se desea es bueno, etcétera, etcétera. Entonces, no estaríamos sino aplicando esta disciplina mental a aquellos que no la pudieron aplicársela voluntariamente a su propia conducta o a su propio modo de vida. Eso es lo fundamental. De no hacerse esto, pues se garantizaría que una muy amplia proporción de la población se esté degenerando y convirtiendo en delincuentes, porque no hay como tal. Y obviamente que dirán, es que el policía da golpizas, el policía es represor, pero es que es el problema. No es algo que haya resultado de una evidencia, de una proporción, de una cosa que esté estipulada legalmente o que esté analizada científicamente por especialistas. Eso, por eso yo tratando de evitar todo eso, pues esto es lo que estoy proponiendo. Que la sociedad tenga la satisfacción de ejercer la venganza pública a través de sus instituciones evitará muchas cosas terribles, muchos actos de crueldad. Tenemos todo el derecho de exigir leyes que se ajusten a nuestros deseos. Yo propongo liderar este movimiento de justicia total y contra la impunidad. Yo soy el que he reflexionado esto una y otra vez, aplicando no solamente lo que yo aprendí en los años que estudiaba leyes, que estudiaba derecho, criminología, sino también
lo que he visto como periodista, de lo que me he enterado todos estos años, que es una cantidad enorme de información, historias tras historias de personajes y se repiten los mismos patrones fallidos de un sistema que no logra coaccionar, no logra educar a su población. Entonces, además de todas estas cosas, lo que he comprendido sobre el entrenamiento, la disciplina, ¿sí? Te tienes que entrenar, te tienes que disciplinar, tienes que disciplinarte tanto que sepas lo que te conviene, de lo que no te conviene. ¿Por qué algo es malo? Mucho, se escuchará mal, pero mucha mentalidad o la mentalidad básica de cualquier ser humano es hedonista. Y si no se educa a partir del dolor y placer, pues entonces no va a tener un buen funcionamiento, no va a poder disciplinarse, no va a poder establecer límites a su propia conducta. Yo propongo entonces pues esta serie de ideas. De hecho, habríamos de investigar quién puede presentarlo como una iniciativa de reforma. Estoy seguro que debe de haber alguien, aunque la mayoría de los políticos actualmente son cobardes y en el actual orden político, pues eso sería algo imposible, porque sabemos que, por ejemplo, esa potencia em, mediante corrupción electoral, que es Morena, pues se ha establecido sobre una corrupción muy grande, sobre la misma corrupción del pueblo de México y de las instituciones que dejaron todos esos vacíos que supo explotar con magistral saña, maldad y perversidad la mente de López Obrador, que él debería de recibir por lo menos, ¿qué les gusta? 70 azotes, pena de muerte por homicidios, tanto dolosos como culposos de su propia incompetencia. También hemos de decir que vaya, la incompetencia también es criminal. La estupidez también podría considerarse criminal. La ignorancia también podría considerarse criminal. Salvo que él quiera hacerse aparentar o quiera justificarse como que está loco. Tendremos que analizar también mucho eso, ¿no? ¿Se le puede aplicar la pena de muerte a un loco? Yo creo que sí. De hecho, habríamos de investigar quién puede presentar esto como iniciativa de reforma. Aunque lograra pasar todos los controles de un poder legislativo que por naturaleza, por su propia naturaleza, se autoprotege como delincuentes, no quieren recibir azotes, eh, también tendría que pasar pues a la Suprema Corte de Justicia de la Nación chamánica, a políticos que se opondrán por todos los medios, incluido la presidencia, solo, solo el hecho de presentar esto y su rechazo debería de sernos suficientemente significativo para exhibir los temores de los malos. Y seguiremos presionando que queremos esta reforma, que necesitamos esta reforma. Yo, por mi parte, la voy a promocionar en las redes sociales. No sé si algún día me convierta en referente de algunos otros pensadores, de algunas otras personas, de algunos otros ciudadanos que digan, oye, pues esto que decía él o esto que ha promovido él es lo correcto. Yo siempre me gusta salirme de lo que actualmente veo porque pues no funciona. Lo que actualmente está puesto no funciona de nada. Si muchas personas secundan mis ideas, estoy seguro que algún día podemos hacerlo realidad. Al ser algo tan fatal, nadie quedará indiferente y los casos serán objeto de escrutinio público, de revisión pública. Llevo muchos años estudiando culturas antiguas, las cuales eran mucho más morales y ordenadas, y obviamente por tanto cuidaban mucho su supervivencia y sus recursos, pese a carecer de grandes avances tecnológicos y ojo, tampoco tenían mucha instrucción de lo que podremos considerar generalmente decencia, moralidad. Estamos hablando incluso de sociedades que no eran cristianas y tenían todas estas penas.
que el mismo cristianismo reconoció como propias. Solamente muy recientemente un corruptor como el Papa Francisco fue el que dijo que había que reformar el catecismo y que pues, ya no admitían la pena de muerte cuando es una doctrina totalmente aceptada, una medida totalmente aceptada antes del corruptor Concilio Vaticano II o las malas interpretaciones que se han hecho a partir de ese concilio tan extraño. Y lo menciono la iglesia porque la iglesia, obviamente que es una institución filosófica que se ha pronunciado mucho, o sea, sobre qué es el bien, sobre qué es el mal. Se ha pronunciado sobre muchísimas cosas. Es por tanto algo verdaderamente importante tomarlos en cuenta, tenerlos como una referencia, porque se han pronunciado sobre una amplia variedad de temas. O sea, una persona podría tener muchas dudas y decir, bueno, pues yo creo en Cristo y por tanto me adhiero a ese sistema. Entonces, pues trata de encontrar las respuestas a cómo debe de llevar su vida, pues a partir de los pronunciamientos o de los estudios que hace un grupo de pensadores que es el denominado magisterio de la iglesia. Y es perfectamente comprensible, ¿no? El Antiguo Testamento, tan solo el Antiguo Testamento, que Cristo no vino a quitarle nada, pues establecía plenamente el reconocimiento, el respeto a que se aplique la pena de muerte a toda clase de delincuentes. El mismo Cristo hablaba de ponerle una piedra a los agresores de los pequeños y arrojarlo al mar, o que eso más le valdría, porque incluso el sufrimiento pudiera ser hasta mayor eso que ahogarse con una piedra, ¿no? En un río, en una negación de agua. Disponían de todos estos medios para obviamente disciplinar a su población. Hoy ni siquiera los padres pueden ejercer el justo castigo sobre sus hijos sin considerarse un delito de violencia intrafamiliar, o sea, no puedes moderar a tus hijos, ¿no? Mediante un castigo, bueno, pues incluso hasta los hijos ya se han puesto más violentos, ¿no? Los hijos pueden correr y golpear a los padres o dispararles, que es lo que hemos estado viendo, al parecer asusado en gran medida por lo que es la nueva escuela mexicana, que es un modelo marxista en el cual pues siguiendo su forma de pensar corruptora, establece que los padres son opresores de los niños y en una pirámide invertida, pues ponen que los niños son los que deben demandar a sus padres. Acuérdense que nosotros vivíamos en un orden en el que el hombre era el proveedor, era respetado, era sabio. Ahora pues sabemos que el hombre se corrompió. Luego corrompieron a la mujer con muchas doctrinas falsas, lo cual dio por resultado pues corromper al marido y corromper también a los hijos. Si ya era corrupto el marido, pues imagínate, ¿no? Estamos hablando de una familia completamente disfuncional. Ahora se están enfocando en corromper a los hijos. Entonces los hijos pueden ejercer tanto manipulación, están siendo adoctrinados para ejercer manipulación tanto en el padre como en la madre o en otros familiares y porque finalmente les están adoctrinando, les están enseñando cómo corromper sus hogares. Los niños tienen, aunque no se crean, muchos medios para hacerlo. Por tanto, si el padre no puede imponer su autoridad sobre su hijo, pues estamos en un problema muy grave, ¿no? Puede incluso ocurrir lo que ha ocurrido en Canadá, donde si el niño quiere sentirse una linda niña y quiere que la llamen Fátima o Fabiola y ponerse un moño rosa, pues el padre no puede decirle nada porque estaría incurriendo en un delito de violencia contra su hijo. Eso en el caso de Canadá, y eso es lo que quiere Morena, ¿no? Para eso sí pueden castigar. Noten ustedes también, nota tú, cómo se está invirtiendo todo lo que es el castigo, ¿no? O sea, si hay castigo, porque el gobierno te dirá que no hay ningún castigo, que nadie es castigado en este régimen, pero sí que hay castigos. Se castiga decir la verdad, se quiere censurar el periodismo, se castiga el reportar la corrupción del gobierno, pero el narcotráfico está bien, eso no se castiga, nunca se le aplicará mano dura.
Se castiga a quien no quiere pagar doble tributación porque es un abuso pagar doble o triple tributación, porque tú trabajaste y el gobierno no hace nada y quiere cobrarte impuestos, pues hay gente que no quiere. Es lógico. Yo digo que no pagarle nada es hasta como algo justo. Yo crecí admirando a Robin Hood, que le quitaba al gobierno lo que había robado y se lo regresaba a los pobres, porque era algo que les exigía, el cuento habla de que les exigía un tributo. Sí, el gobierno es una mafia, te cobra para no hacerte daño, te vende la idea de igualdad y de protección, que es la base de todo sistema de extorsión. Entonces, al desviarse, al castigarse lo justo, lo bueno, como es por ejemplo también generar empleos, si tú lo castigas o lo disuades con impuestos, pues no va a generar empleos el empresario. Lo que se está haciendo es precisamente fomentar las malas conductas porque premia con dinero una conducta que es seguirle dando votos de confianza, seguir votando por el partido que apoya la protección a los delincuentes y el narcotráfico disfrazado de soberanía nacional. Entonces se está fomentando la corrupción y se está castigando la virtud. Y entonces sí estamos viendo un orden invertido. Por tanto, en este orden invertido, mi solicitud, mi exigencia, que sé que tú también, a lo mejor a este momento ya te convencí, es necesario que se restablezcan los azotes y la pena de muerte. Ya es debatible ni siquiera creo yo que sea debatible. Es correcto aplicarle la mutilación genital a los agresores sexuales. Por tanto, conforme a la visión de especialistas, castigar una falta grave podría ser la única forma de reformar la mala conducta de un pueblo como el mexicano que se ha corrompido y desviado del autocontrol. Ve tú la forma en la que hablan muchos. Ya no hay respeto. Yo voy en el transporte público y mujeres creen que se escuchan muy elegantes hablando con toda clase de malas palabras. Para mí, cuando una mujer la escucho decir una grosería, perdió para siempre el encanto que yo podría tener por ella. No veo más algo que alguien que me pudiera interesar si escucho que dice una mala palabra, me decepciona inmediatamente. Y yo sé que a lo mejor algunos dirán, es un exagerado, tú usas alguna vez malas palabras, pero lo siento, yo no, yo no puedo ver una mujer expresarse así porque me lleva a pensar que tiene el interior podrido. Y bueno, el aplicar una pena de esto serviría para, como lo he dicho, restablecer el autocontrol, el respeto para con los demás y la nación. El hecho de que una persona sepa que no es delito grave robar sin violencia, perdón, cosas por un monto menor a los 10,857 pesos, no es delito grave, es un cheque en blanco para que la gente acumule más que eso en varios delitos por un monto inferior o que usen menores de edad para cometer esos delitos sabiendo que pues los menores de edad no son sujetos de esta clase de punibilidad. Por más graves delitos que cometan, no supera los 5 años de prisión. Un motivador más para que se dé el reclutamiento de menores para operaciones ilícitas. O sea, esto también victimiza a la infancia, ¿sí? Permitir que no se restablezcan los azotes, esto permite que se siga victimizando a la infancia, se sigue promoviendo la impunidad. La extorsión, el cobro de sobornos o cohecho cuando no se castiga de la forma debida, pues también se está promoviendo, se está como premiando. Por tanto, se necesita de los castigos que psicológicamente dejen una marca para corregir la conducta indeseada. Por lo general, yo soy partidario total, yo por lo general no soy partidario total de la psicología conductista, pero es un hecho que ahí donde no hay límites precisos,
es un paso libre a todas las malas conductas o acciones. Nuestros políticos corruptos no serían tan valientes si sin em, si los pudiéramos castigar de esta forma, obviamente sin tener el fuero político, pudieran ser llevados a la plaza pública y recibir, por ejemplo, 40 azotes con látigo. 5 azotes al que falsee declaraciones más una multa. No es algo imposible, en serio. Algunos pensarán, es que eso es tan difícil, ¿por qué va a ser difícil? Bueno, no te gustan los azotes, pues busca otra cosa. Pero de que se tiene que establecer un dolor, tiene que serlo. Cuando una persona, cuando un sistema es blando con el agresor, está siendo cruel con la víctima. Es una ley. Si el agresor ha torturado a una víctima y uno es blando como autoridad, pues entonces se está siendo injusto con la víctima. Impedir que un torturador sea torturado es una injusticia. La víctima debe de sentir que se ha desquitado de su dolor con el agresor, de su torturador, de su verdugo. Solo así podemos hablar de proporcionalidad de la justicia. Actualmente los ideólogos de izquierda han hecho un daño terrible al establecer que nuestro sistema ya no es un sistema punitivo, sino que es un sistema de reinserción social, que la finalidad de nuestro sistema legal es reinsertar a criminales a la vida pública que realmente nunca sufrieron mayor molestia. Y ahí donde lo ponen la sociedad es donde lideran las tasas de reincidencia. Ya lo hizo una vez y lo volverá a hacer porque no sintió ninguna consecuencia real de su mala conducta. No hacer lo que estoy proponiendo, pues deja en libertad, deja muy insatisfecho a la población y deja en libertad a turbas enardecidas con la intención, la búsqueda de linchar personas de forma desproporcionada, situación que ya está ocurriendo, como son casos de extrema crueldad cada vez mayores en que se ha restablecido en muchas partes de México la práctica de utilizar hogueras, que eso se veía, por ejemplo, en los tiempos de la Santa Inquisición. Bueno, pues han vuelto las hogueras para quemar personas que delinquen y se considera que su delito ha sido muy grave. Yo no estoy proponiendo nada que no sea la conforme, quiero decir, a la justa razón. Y bueno, pues este ha sido el artículo de los azotes y pena de muerte deben de restablecerse. Antes de continuar, vamos con un breve comercial de nuestros patrocinadores Ancona Residencial. Últimas casas en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Casas, departamentos hechos para ti con jardines, piscina, área de juegos, espacios de descanso y seguridad 24 horas. Mayor información, perdón, al número 461 143 44 59. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a finalizar. Para concluir, creo que he descubierto algo importante sobre esta temática, que es la que estamos manejando, es sistema de castigos como correctivos sociales. ¿Qué tienen en común la nueva escuela mexicana, el difunto Papa Francisco, Andrés Manuel López Obrador y el actual Papa León XIV? Con su mano suave, con la mano suave de Andrés Manuel López Obrador a favor de los grupos criminales. Bueno, hace poco se quejaban mucho de un pastor que dijo sin ninguna pena, sin ningún respeto,
que Dios personalmente le había pedido que se comprara el iPhone 17 Pro Max. Yo he visto, porque también existe corrupción de este tipo en el catolicismo, yo he visto a mayordomos de iglesia, de iglesia católica, exigir un piso de mármol comparándose con el rey David, ejecutando la voluntad de Dios. Digo, no llega al exceso, ¿no? De decir que se lo dijo Dios, pero se quiere comparar con el rey David para justificar, pues, la compra de algo costoso que, bueno, tiene su mérito porque, digo, es menos grave a mi juicio, porque es un piso para el templo. En el caso del pastor, pues está más desviado, ¿no? Porque pues es un iPhone 17 Pro Max y lo pedía de 2 terabytes de almacenamiento o de capacidad de almacenamiento. Bueno, pues esa clase de cosas no pasaban en la iglesia cuando existía la Santa Inquisición. ¿Por qué? Pues porque la Santa Inquisición castigaba fuerte. Había consecuencias graves de utilizar el nombre de Dios en vano o en falso. Graves consecuencias si se predicaba una doctrina ajena a Dios o con errores. Impensable obtener un lucro utilizando a Dios como hacen hoy muchos, pero muchos falsos líderes religiosos, manipuladores influencers, etcétera. Si una monjita, que aparentemente no hacía daño, decía que se le había aparecido la Virgen, y los santos, pues más le valía que fuera cierto, porque si era sometida a investigación y era hallada falseando algo así, le podía costar hasta la vida, a manos de la Inquisición, que la Inquisición solamente procesaba a cristianos. Casi siempre procesó malos sacerdotes y malas monjas, y eso mantuvo sana la iglesia, eliminando aquellos elementos perjudiciales. Hoy, por el contrario, tenemos una cosa llamada dicasterio para la doctrina de la fe. Y sí, se escucha anodino, se escucha sin significado, no me representa ninguna emoción. Dicasterio para la doctrina de la fe, porque es eso. No despierta ninguna emoción, no significa nada. Es una cosa hueca que no cumple funciones de coerción. Al menos no funciones de coerción en defensa de la fe. No hemos visto algo así. Lo que se ha perdido es precisamente la coerción, el castigo, la sanción, la consecuencia de las malas acciones, la mala acción que debe ser reprimida y corregida. El Papa Francisco dijo, como acostumbraba con una burla muy extraña, que el pecado de la homosexualidad no era un delito, sino un pecado. Esto, pues para los que son muy, poco conocedores de las doctrinas jurídicas materialistas, principalmente el positivismo y las doctrinas antijurídicas del marxismo, pues no saben que el Papa Francisco estaba hablando como todo un materialista. Esta doctrina marxista que establece que todo lo que no está prohibido o no está penado está completamente permitido, o lo que no se castiga se puede hacer con saña e impunidad. Por eso él dijo eso, la homosexualidad no es un delito, es un pecado, cuando la Biblia establece que la conducta homosexual es un pecado y es un delito a la vez. Entonces, él hablaba como todo un marxista, alejado completamente, como todo un materialista ante todo, apartado de la sana doctrina. O sea, no importa, pues no tiene castigo, no tiene consecuencia, pues entonces se puede hacer libremente. Además que él promovió que se reformaran los sistemas legales para establecer uniones homosexuales, pero que no se les llamara matrimonio. Entonces, de todas formas, si estás abriendo espacios dentro del Estado con derechos equiparables a un matrimonio, pues aunque no lo llames matrimonio, es un matrimonio, o estás tratando de homologarlo a un matrimonio. Y eso lo promovió el Papa Francisco. Entonces, si además no castigas, no aleccionas, no corriges,
y además pides que se abran espacios en la sociedad para ellos, pues entonces estás premiando una conducta y fomentándola. Y toda ayuda a un pecado es precisamente una complicidad de pecado que te hace partícipe o practicante del mismo. La Biblia dice que tal conducta es delito y es pecado a la vez. Ahora, ¿qué tiene en común con López Obrador? Pues veamos esto. El dictador López Obrador, experto en corromper al pueblo, en darle impulso a que cometa crímenes, decía, debemos de portarnos bien. Mucho repetía esta frase. Pero si yo lo cuestionara, le diría, ¿y si no nos portamos bien? Primero, ¿qué es portarnos bien? Y luego, ¿qué? ¿Qué pasa si no se porta bien la gente? Los voy a acusar con sus mamás o con sus papás. Fue una burla porque él dijo que le iba a hacer esto al narcotráfico. No, no, no les va a aplicar la mano dura, no los va a detener, no va a enviar al ejército, no, los va a acusar con sus mamás. Fue una burla para las víctimas y un permiso para que los criminales pudieran hacer todo el daño que quisieran a la población civil sin ninguna consecuencia. O sea, sin ningún castigo, sin ningún dolor, sin ningún tormento que además está prohibido por la Constitución. La nueva escuela mexicana igualmente enseña que no importan las evaluaciones, no vas a reprobar, no importa si no se sabe lo básico que se debería de saber, como leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, cosas que además no deben de estar ideologizadas, son datos exactos, los datos exactos son verdaderos, son malos si no son verdaderos o si son incorrectos. No 2 más 2 nunca va a ser 7. No importa nada, es lo que está tratando de fomentarse en los niños. No importa nada, porque no te va a pasar nada y no te puede ocurrir nada, no te pueden hacer nada si has actuado indebidamente, si no sabes. Que en la vida real sí te va a pasar muchas cosas malas si no sabes lo que debes de saber, pero nadie te va a decir nada y pobre, ¿no? Pobre de los niños, porque si nadie se preocupa porque sepas, pues entonces a lo mejor es porque nadie te quiere, porque a nadie le preocupa lo que puedas hacer o lo que te pueda pasar. Es crueldad también lo que se les está haciendo. Nada importa, es un mundo completamente nihilista, no hay arriba, no hay abajo, no hay al otro lado, no hay derecha, no hay izquierda, no existe el frío ni el caliente, todo es más de lo mismo. Yo que quiero sepultar de una vez, acabar con la vida de la modernidad, para empezar, y después del posmodernismo, tenemos que... ¿Por qué quiero acabar con eso? Porque quiero que vuelvan las realidades sólidas, que las cosas sean las cosas, que no sean cambiantes, que no sean mutables, que no sean cosas, inciertas. Es una... Es un desquebrajarse de nervios y una injusticia. Esto que se promovió tanto tiempo de las realidades líquidas, de la inestabilidad de la verdad, como proponía un tal Karl Popper que para él la verdad era relativa a la época, imagínense, relativo a la época, la sociedad abierta. No importa nada. Es un mundo nihilista sin referencias. Se pervierte, por tanto, el criterio de los niños porque no hay castigo, no hay consecuencias, no hay nada, todo da igual. La vida, la muerte, los derechos, los castigos, las obligaciones no valen nada, nada te puede coaccionar a hacer lo justo, lo correcto. Y por último, tenemos el caso de León XIV, quien sigue insistiendo en entrometerse en las relaciones políticas, es un metiche, entre la relación política y militar entre Estados Unidos y Venezuela. Sigue insistiendo en entrometerse y usar su cargo para defender al probado narcoterrorista Nicolás Maduro en Venezuela, quien es un dictador ilegítimo que se mantiene en el poder por la fuerza. Este 2 de diciembre reafirmó su protección al delincuente, insistiendo en que la violencia no es la salida y que se debe de seguir imponiendo sanciones o instancias
perdón, instancias ya agotadas, que se tiene que seguir hablando con el terrorista, o sea, vas a dialogar con un alacrán, no va a haber un buen resultado. Ya agotadas e ineficientes como sanciones económicas, todo menos pues el ataque directo, el castigo directo. Maduro vende drogas, es un delincuente, las sanciones económicas no le hacen nada, ha acrecentado su fortuna precisamente por canales ilícitos, no se hizo rico por canales legales. ¿Qué parte de eso no entenderá el Papa León XIV? La posición de León XIV evidentemente es falsa y deshonesta y debe por tanto ser investigado si ha recibido sobornos por parte de Nicolás Maduro. Pero ¿qué creen? También tenemos un problema. ¿Cómo castigamos al Papa León XIV si descubrimos que recibía dinero de una organización ilícita como en su momento lo recibió el Papa Francisco de la USAID? ¿Con qué castigo al Papa Francisco? ¿Con qué castigo a León XIV? Eso es lo que pasa. Como no hay una consecuencia a sus malas acciones, pues ellos se burlan, se carcajean y siguen y siguen y seguirán adelante en todos sus proyectos. Solo la gente racional, la gente con autocontrol y con buen raciocinio y que tenga buen criterio, se pueden abstraer, se pueden retraer, se pueden retirar de todas las malas doctrinas que están predicando. Las malas ideas de León XIV son un plan que consiste en darle tiempo a Maduro para quedarse en el poder, apoyando la dictadura de Maduro, de Morena, perdón, en México, y que al presidente Trump, que sí está haciendo algo definitivo, algo importante, se le acabe el mandato presidencial de 4 años sin concretar ningún cambio favorable para el mundo. O sea, qué malvado es León XIV. León XIV, por tanto, es un corruptor que quiere evitar cualquier dolor o castigo que se merece un peligroso criminal como lo es Nicolás Maduro. León XIV es un hombre perverso porque quiere que las víctimas de Maduro sigan sufriendo y a Maduro lo quiere con vida sano y salvo. ¿Estamos de acuerdo? León XIV es un hombre injusto al querer que las acciones de Nicolás Maduro sigan ocasionando la muerte de miles de personas en todo el orbe. Para concluir, ese es el común denominador entre León XIV, la nueva escuela mexicana, el sistema legal mexicano, el Papa Francisco, que ya falleció, Andrés Manuel López Obrador, que todos ellos son diversas formas, diversas manifestaciones de corruptores del género humano. Al eliminar los castigos, las nociones de lo correcto y lo incorrecto, o las correcciones que se les debe de aplicar a la mala conducta humana. Esa es la conclusión de todo esto que les he expuesto en esta hora 7 minutos. Están dejando al mundo sin referencias, sin la capacidad analítica de encontrar los límites. Por esta razón es que pues tantas personas se encuentran completamente desubicadas. Pues no pasa nada, no hay consecuencias a nada de lo que hagan. Eh, el castigo es muestra de injusticia per se. Cualquier castigo, cualquier corrección es injusta. ¿Se acuerdan de esa frasecita tan perversa que utilizó el Papa Francisco para promover el pecado de la homosexualidad? Ver dos hombres manoseándose de forma deshonesta, metiéndose la lengua en la boca, manoseándose. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? El depositario de el que ya juzgó. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para castigar? Esto tal vez es lo que estaba tratando de decir. Es injusto. ¿Quién soy yo para juzgar? Ah, pero sí podía juzgar y destituir a aquellos que denunciaban sus contradicciones, su mala doctrina contra 2 milenios de doctrina moral, es decir, de cómo ubicar, de cómo orientar a las personas a decidir lo mejor. Cuando digo doctrina moral es eso,
¿Cómo te ayuda la iglesia, sus reflexiones, a preferir lo bueno de lo malo, a preferir lo mejor de lo que es simplemente bueno? Eso es valioso, eso no es algo malo. A cómo vivir coherentemente si crees en la verdad que vino a revelar Cristo o la doctrina que predicó Cristo. Esa es la moralidad de la iglesia. Y él dijo no. León XIV y el Papa Francisco le dan la espalda a eso. Todo es lo mismo. Pues es un pecado, pero pues un pecado es lo que tú quieras. Luego te perdona la infinita misericordia del Señor y no hay ningún castigo para lo que has hecho. No hay castigo. Luego que hay muchos castigos, muchas consecuencias. Y al negarlas, al decir que pues cada quien haga lo que quiera y cada quien piense lo que quiera, y pues eso es un pensamiento totalmente anárquico que nunca formó parte de la doctrina de la iglesia ni de ninguna sociedad que quiera tener cohesión social, que quiera tener unidad, que quiera tener funcionalidad, que quiera tener instituciones eficientes para la impartición de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. No puede haber sociedad construida en pilares firmes si no hay una forma de coerción, si no hay una forma de castigo, si no hay una forma de demostrar que lo que se hace termina siendo injusto. Y si ese ha sido injusto y si se ha cometido con saña, todas esas acciones no pueden quedar impunes. Bueno, pues no me extiendo más en el tiempo, no hago uso ocioso de la palabra y espero que te haya gustado este pues mini libro que me acabo de aventar. Déjame en los comentarios qué piensas sobre esta reflexión. ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? ¿Qué opinas del restablecimiento, de que se debe de restablecer los azotes, la pena de muerte? Em, forzosamente por ahí vamos a tener que un día tocar el tema sobre si es correcto que haya servicio militar voluntario u obligatorio, qué son las obligaciones con relación a la patria, qué no son las obligaciones con relación a la patria, obviamente no es servir al régimen, eh, por qué es importante que se restablezca psicológicamente, físicamente, el sentimiento del dolor o de la indignidad para reformar las malas conductas y que la justicia sea imparcial. Vamos a hablar de todo eso muy próximamente. Este es un buen anticipo. Hasta la próxima. Dios los acompañe.